Bueno, tal como ha sido necesaria la militancia de muchas organizaciones y de muchas mujeres y de muchas disidencias sexuales para que sus puntos de vista sobre el mundo fueran tenidos en cuenta y las voces de las mujeres formaran parte de las investigaciones sociales como voces válidas, para el caso de las niñas, los niños, las niñas, esto también fue necesario. No idea how complicated I am. Las investigaciones en ciencias sociales históricamente habían tomado como voz autorizada la de los varones adultos y entonces muchas veces las informaciones claves para entender fenómenos sociales eran las de los varones adultos. Las infancias indígenas en este escenario de infancias silenciadas han sido de las más silenciadas porque en muchos casos sus voces representan además otras formas de hablar, otros lenguajes, otros códigos de vinculación social y por lo tanto muchas veces sus experiencias sociales fueron narradas e interpretadas por terceros. Incluso las investigaciones que tenían a los niños como objeto central del campo utilizaban para entender los fenómenos sociales en los que los niños, las niñas estaban involucrados, las voces de adultos. En este sentido, las infancias indígenas son un campo muy interesante de reflexión porque permiten mirar fenómenos sociales ya muy conocidos, pero con una óptica absolutamente diferente, fenómenos religiosos, fenómenos educativos, fenómenos de transmisión de conocimientos, de organización de lo político, de participación institucional, de presencia en las instituciones educativas, fenómenos de los más variados, vistos desde una óptica novedosa, diferente. Y también es importante rescatar y destacar, no representan voces únicas, ¿no? Que hablar de infancias indígenas hace pensar o da cuenta de un fenómeno de gran complejidad en el que muchas voces muy diferentes pueden manifestarse. Unas veces los grandes creen que por ser chicos nos importa nuestra opinión. A mí me gusta dar una opinión, así como decir lo que pienso y todo eso. Me gusta que los grandes escuchen lo que yo les quiero decir. Cada uno tiene opiniones distintas y que deben que ser respetadas. Porque somos personas y tenemos el derecho a ser escuchados. El punto central de las investigaciones que recuperan a las infancias indígenas es el de tomar ese punto de vista como un punto de vista válido y las voces de esos actores como voces relevantes para realizar investigación y para entender, interpretar, tensionar complejidades del mundo que habitan.